El gobierno de Belaúnde y el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Quién fue Belaúnde Terry? Fernando Belaúnde Terry nació el 7 de octubre de 1912 en Lima, Perú. Estudió la carrera de arquitectura. En 1963 se presentó en alianza con la Democracia Cristiana, siendo investido presidente el 29 de junio de 1963. Fernando Belaúnde Terry falleció el 4 de junio del 2002 y fue enterrado en un cementerio privado de Lima. El gobierno de Belaúnde. Su mandato se dio del año 1963 a 1968. Belaúnde Terry tuvo 6 gabinetes y 178 ministros en su gobierno. Priorizó la organización de la ciudad de Lima. Durante su gobierno se transformó la Caja de Depósitos y Consignaciones en el Banco de la Nación en el año 1966. También el Acta de Talara se firmó con la International Petroleum Company. Aspectos sociales del gobierno de Belaúnde Terry. En cuanto a lo social, podemos destacar que Belaúnde Terry era un arquitecto, por lo cual pudo aportar mucho en cuanto a construcciones, ya sean carreteras o casas para los más necesitados. Lo mejor fue que no solo hizo esto en Lima, sino en todo el Perú en general. Su trabajo estaba caracterizado por estar lleno de buenas ideas y por tener grandes propuestas de modernidad. Migraciones internas. Durante su gobierno se dieron múltiples migraciones internas, principalmente dirigidas hacia Lima, lo cual generó que haya una gran cantidad de barrios marginales que ampliaron los problemas con las viviendas y generaron más desocupaciones. Obras públicas, carretera marginal de la selva, proyecto de irrigación, construcciones de viviendas, obras locales. Educación. En lo que concierne a educación, Belaúnde hizo un gran trabajo, ya que estableció una mejoría en todos los niveles, desde inicial hasta superior, y se crearon nuevas universidades y escuelas normales, tanto estatales como particulares. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Belaúnde construye el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es considerado como su más grande obra. Aspectos políticos. En cuanto a política y yendo más allá a su gobierno, Belaúnde se mostró como alguien honesto, lo cual era muy raro entre los presidentes anteriores, y siguió una política moderada en la cual respetó las libertades constitucionales, entre otras cosas, que lo caracterizaban como un buen hombre. Ley de elecciones municipales. Promulgó la ley de elecciones municipales para que los ciudadanos eligieran con su voto a los alcaldes y regidores distrital y provincialmente. Escándalo de la página 11. Se firma un convenio con la International Petroleum Company, tratando de poner fin al problema de los yacimientos de La Brea y Pariñas. Por el convenio, la IPC retuvo el monopolio de la refinación del crudo petróleo en el complejo de Talara y se ceden algunas áreas. Conflictos políticos. Hay una intensificación de acciones guerrilleras por parte de los movimientos izquierdistas, los cuales están inspirados por la Revolución Cubana. Se combate en contra de líderes como Hugo Blanco y Guillermo Lobatón. Otros aspectos políticos fueron el reconocimiento de la libertad de prensa, conversaciones preliminares para la creación del Pacto Andino, represión de los movimientos campesinos y los focos guerrilleros, participación en la Conferencia de Punta del Este, entre otros. Aspectos económicos del gobierno de Belaúnde. En cuanto a lo económico, el gobierno de Belaúnde sufre una terrible crisis a finales de su gobierno, que se ve reflejada por la devaluación del sol, moneda nacional. Esto crea un descontento en la nación y se le critica a Belaúnde. Principios del gobierno. Durante los primeros años de su gobierno tuvo una buena administración económicamente, ya que lo tenían bien manejado y nivelado, y con lo cual pudo hacer varias obras que estaban bien realizadas. Gasto público.
A pesar de que económicamente estaba bien planteado la cantidad de gastos públicos, aumentó radicalmente, lo cual provocó un proceso inflacionario que llevó a la devaluación de la moneda nacional. Fin del gobierno de Belaúnde. El 3 de octubre de 1968, a casi 10 meses de terminar su gobierno, Belaúnde fue derrocado por un grupo de militares de tendencia socialista, liderados por el general Juan Velasco Alvarado, en ese momento presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y posteriormente tomaría la presidencia del Perú. ¿Quién fue Juan Velasco Alvarado? Nació el 12 de junio de 1909. Fue agregado militar en Francia, inspector general del Ejército y presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. En 1968 encabezó el golpe de Estado que destituyó al presidente Fernando Belaúnde Terry, que gobernó entre 1963 a 1968, y presidió la Junta Militar Revolucionaria. Juan Velasco Alvarado falleció el 24 de diciembre de 1977 en Lima. El gobierno de Velasco Alvarado se dio entre los años de 1968 a 1975. Su gobierno representó la primera etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, puso en práctica el Plan Inca, afirmó que su gobierno no era ni comunista ni capitalista. Durante su gobierno el Perú se convierte en uno de los países más equipados en defensa nacional de Sudamérica. Aspecto social, se decretó una reforma educativa, es decir, una educación bilingüe para los indígenas y hablantes de lenguas originarias. La reforma educativa, en un país como el Perú en el que se prohibía el voto a los numerosos analfabetos, si este se quería permitir, se debía incentivar la educación a todas estas personas analfabetas. Para permitir el sufragio de analfabetos tenía que haber una reforma educativa. Los aspectos políticos del gobierno de Juan Velasco Alvarado. A. El Plan Inca, que tuvo como objetivo esencial eliminar el sector oligárquico y relacionarse mucho más con los sectores populares. B. La reforma agraria. Realizó esta reforma el 24 de junio del 69 mediante el Decreto Ley 1771-6. Esa fecha quedaría establecida como Día del Campesino. En dicha reforma popularizó la frase "la tierra es para quien la trabaja", que se convirtió en la medida social más importante de su régimen. C. Desconoció el Acta de Talara, tras el escándalo de la página 11, con lo cual va a nacionalizar los yacimientos petroleros de Brea y Pariñas. Aspectos económicos. Durante el gobierno de Velasco se sabe que se llevó a cabo varias reformas, y así como puede que muchas de ellas ocasionaran bajas en la economía, él también llegó a realizar actos los cuales ayudaron en el ámbito económico del país. Entre estos hechos tenemos que Velasco conformó un gabinete compuesto por ministros, militares y civiles, el cual nacionalizó todo el sector petrolero, que puede que en esa época no ayudara mucho ya que no tenían cómo mantenerlo, porque económicamente el país no estaba bien. Pero ahora en el presente debemos de agradecer esto, ya que es por Velasco que el petróleo fue nacionalizado y es un recurso muy explotado en el Perú. El gobierno de Velasco Alvarado. El 29 de agosto de 1975, Juan Velasco Alvarado es derrocado tras el golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez, lo cual se convertiría en la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas.